Bueno, buenas noches. Agradecer al ICJ nuevamente por la invitación eh, para realizar esta conferencia sobre algunos aspectos base y fundamentales cuando hablamos de gestión pública, estructura del Estado, función y ejercicio de competencias administrativas. Y más si aterrizamos en cómo es que los sistemas y sectores administrativos eh, funcionan en base a estos conceptos que el día de hoy vamos a analizar, vamos a conversar respecto de ellos. Eh, eh, Tengo esta presentación que va a ser de utilidad. He podido también alcanzar al ICJ algunas lecturas vinculadas a los asuntos que hoy vamos a ver, así como sentencias y resoluciones que puedan ser de utilidad para ustedes. Agradezco la presencia de cada uno de quienes participan de esta conferencia. Su tiempo es muy valioso y agradezco infinitamente el que estén aquí para escuchar lo que tengo preparado el día de hoy. Si es que hubiera algún tipo de consulta adicional a las que pudiéramos atender o algún requerimiento de resolución, solicitud o alcance bibliográfico, voy a dejar mi correo a la dirección de ICJ. Ellos van a poder facilitárselos y yo encantado de poder absolver cualquier tipo de consulta o requerimiento. Me importa mucho que quienes participen activamente en estos espacios de formación puedan tener al alcance de su mano la información de la que disponemos nosotros quienes estudiamos y discutimos continuamente en torno a estos conceptos y digamos, tenemos todas las herramientas necesarias que puedan serles de utilidad. Un poco para aterrizar la idea, la siguiente, por favor. Vamos a partir de un marco conceptual en donde es importante caer en la cuenta del concepto, la siguiente, por favor. Estado y gobierno peruano. Hay mucho escrito sobre el tema y la teoría constitucional del Estado. Hemos pasado de una tradición que reconocía poderes estancos, ¿no? De ejercicio de funciones, cada uno en virtud de la naturaleza que tenían, ¿no? Cuando hablábamos en un principio de un poder ejecutivo que se movía únicamente en la función ejecutiva que tenía un poder legislativo, cuya única función era legislar, y un poder judicial que, digamos, ejercía una función jurisdiccional per se. Sin embargo, en el tiempo y, digamos, la transversalidad de la función administrativa ha hecho de que este tipo de función se, digamos, maneje dentro de estos estancos y los relacione a través de aquello que reconocemos como función administrativa propiamente y que, digamos, actúa o es parte de cada uno de los poderes que, digamos, componen el Estado como una organización jurídica del poder público. El Estado se mueve bajo un concepto de unidad de poder. Si hablamos de cada uno de estos entes que ejercen, ya sea la función ejecutiva, legislativa o jurisdiccional, todos ellos componen una unidad de poder que calificamos como Estado, ¿no? Y claro, decíamos, cada uno de estos poderes ejerce una función clásica, ¿no? Funciones que hemos reconocido desde inicios o, digamos, desde los estudios más iniciales de derecho o de la teoría del Estado propiamente. Sin embargo, hay que adicionar la función administrativa que, como veremos, obedece a ciertas reglas dentro de la estructura del Estado en los poderes que ya no son estancos, ¿no? La siguiente, por favor. Y claro, hay que diferenciar, y hemos hablado mucho de Estado, a los conceptos de Estado como poder público, gobierno y administración pública, ¿no? El gobierno debemos entenderlo como, digamos, el ejercicio desde una dirección política al interior y exterior del Estado, ¿no? Digamos, este tipo de poder o ejercicio de poder es, digamos, llevada adelante por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Judicial en cada una de las esferas de decisión y poder que estos ejercen, ¿no? Naturalmente, cada uno de estos poderes tiene una ley orgánica que dota y faculta de
ya sea competencias, facultades y potestades, a cada uno de estos poderes. Y por ende, establece y da instrumentos y herramientas de gobierno que se concretizan a través del ejercicio público de este tipo de facultades, ¿no? Ahora, esto también es distinto, porque cuando hablamos de administración pública, es importante reconocer que en su mayoría, digamos, dentro del Poder Ejecutivo vamos a hallar al mayor, pues, digamos, completo número de administraciones públicas. Sin embargo, hay órganos dentro de los poderes legislativos y judiciales que fungen y ejercen función administrativa y son como centros administrativos que se encuentran inmersos y, digamos, incluidos en el concepto de entidad pública, de ejercicio propio de función administrativa y de competencias administrativas, ¿no? La teoría clásica, y no nos vamos a detener en discutir doctrinariamente lo que es administración pública, solo para resumir, es, digamos, administración pública como concepto se arribaba a través de dos sentidos, ¿no? Uno propiamente objetivo, que es el que nos importa, ¿no? Y que, digamos, el concepto de administración pública que se maneja actualmente es el objetivo. Supone un conjunto de entidades y órganos que ejercen la función administrativa. Entonces, no es tan importante saber qué es administración pública, sino más bien reconocer cuándo es que una entidad de nuestra realidad o un órgano y organismo de la estructura del Estado ejerce función administrativa. Existía también una concepción subjetiva, en donde únicamente se hacía el análisis respecto al sujeto encargado de ejercer la función administrativa, pero eso no nos ayudaba mucho, ¿no? Entonces, es por esa razón que el concepto objetivo de administración pública es aquel que nos lleva a, digamos, reconocer adecuadamente cuándo es que se ejerce la función administrativa. La siguiente, por favor. Y es en este, digamos, cuadro, resumen, de autoría del doctor Alberto Cairán Poma, en donde podemos reconocer cómo es que el Estado y la función administrativa establece una dinámica de actividades, funciones y poderes, ¿no? Vamos a ver que dentro del gobierno nacional, y lo ponemos, digamos, como cabeza, porque gracias a, digamos, la instauración de un gobierno nacional es que se han reconocido respecto de una serie de prerrogativas que van sobre gobiernos regionales y locales, ¿no? Es importante señalar que existe un reconocimiento constitucional de la autonomía y jurisdicción de cada uno de los gobiernos en los distintos niveles de poder, ¿no? Sin embargo, se da al gobierno nacional una posición preferente, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, en el diseño del norte, en cuanto a cuál es el interés público que se persigue en los distintos sectores y ámbitos del poder estatal, ¿no? Es por eso que al final de esta exposición vamos a aterrizar en una sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional que nos va a, digamos, ampliar un poco estos conceptos de la relación en el nivel de gobierno, pero sobre todo de interpretación normativa al momento de hablar del ejercicio de la función administrativa, ¿no? Como es que no podemos aplicar en derecho administrativo únicamente un principio de jerarquía al momento de aplicar y hablar de las normas, sino más bien una función adicional como lo es la de competencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es importante sí reconocer, y quisiera darme sí un minutito y agradecer a toda aquella persona que se conecte, de por favor apagar el micro al momento de hacerlo. Generalmente por el sistema, digamos, la incorporación a la charla o a la conferencia hace que cada uno de los que participan ingresen con el micro encendido, y por ende yo les rogaría y por favor pediría que al momento de ingresar o aquellos que ya hayan ingresado se fijen si es que el micro está prendido o no. Dicho esto, continuamos. Entonces, tenemos un gobierno nacional que naturalmente ejerce una función política, ¿no? Aquello que está detrás de la administración pública, aquel valor que se encuentra detrás de la gestión pública y de cómo nuestro ordenamiento ha hecho que la administración pública se asiente como una institución sobre la realidad y el ordenamiento nacional, es el poder, ¿no? Y naturalmente este descansa en una función política, ¿sí? Ahora, el gobierno nacional también
ejerce una serie de funciones, la legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, a partir de los poderes que hemos visto y órganos que hemos señalado anteriormente, ¿no? Tenemos un gobierno regional y un gobierno local. Es muy interesante ver que nuestro sistema jurídico reconoce distintas normas en nuestro ordenamiento, ¿no? Naturalmente, las administraciones públicas dotan de la estructura de normas que componen nuestro ordenamiento, en su mayoría reglamentos, ¿no? Toda vez que gran parte de aquellas normas con rango legal son dadas en la función legislativa por el Poder Legislativo. Sin embargo, es interesante mencionar que, a diferencia de otras realidades, si es que hablamos de derecho comparado, en nuestra realidad los gobiernos regionales y locales también emiten, ¿sí?, normas con rango legal a través de las ordenanzas. Y eso supone, de primera mano, establecer una preocupación en cuanto a cómo es que los gobiernos regionales y locales pueden ejercer esa función de normar en su espacio acorde a las políticas nacionales, acorde a los límites que el Estado Nacional ha establecido previamente, ¿no? Si vemos que el Estado tiene su origen en la sociedad, vamos a ver también cómo es que surgen los sectores y cómo es que, a partir de una sociedad que se, en todo caso, organiza y da el poder a un círculo que dirija los destinos de esta sociedad, vamos a, en primer lugar, reconocer una división de poderes clásica que ya hemos mencionado, ¿no? Y que con el tiempo ha supuesto establecer una serie de relaciones, ¿no? Primero a través de una función administrativa que es transversal a los poderes del Estado, pero también ejerciendo una serie de control, ya sea político o jurisdiccional. Caemos en la cuenta, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo tiene una serie de controles por parte del Poder Legislativo, ¿no? Hemos vivido, digamos, años de gobierno recientes, en donde el Poder Legislativo ha ejercido, muy al margen de las valoraciones de forma correcta o incorrecta, sino únicamente legal, ha ejercido una serie de controles, ¿no? Cada vez que, digamos, el Poder Ejecutivo quiere iniciar una política y la incorporación de una serie de decretos legislativos, por ejemplo, requiere que el Poder Legislativo establezca una suerte de control, ¿no? Vemos también que en ciertos casos el Poder Legislativo ha hecho, digamos, una suerte de control y antejuicios en algunas realidades, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que hay un check y balance por parte de cada uno de los poderes. De igual forma, si hablamos de poder ejecutivo y manifestaciones propias del poder ejecutivo a través de la administración pública, como lo son acto administrativo o reglamento, vamos a ver que en el Poder Judicial también hay una suerte de control jurisdiccional respecto de las decisiones administrativas. Tenemos un proceso contencioso administrativo reconocido por la Constitución que le permite al órgano jurisdiccional revisar si es que las decisiones administrativas hechas por el Poder Ejecutivo a través de las entidades de la administración pública u otras entidades en el resto de poderes han sido acorde a la legalidad o a los derechos de los administrados, ¿no? De igual forma, cuando una administración emite un reglamento, hay una garantía constitucional a través de la cual también el Poder Judicial hace un control a través de una acción popular de si el reglamento dado por la administración pública es acorde a la ley. Entonces, vemos que la relación de los poderes está siempre correlativamente asociada a un control por parte de un ente independiente y exterior a este, ¿no? La experiencia y puedo, digamos, no ha cambiado nada la historia de la humanidad, y es por eso que, bien lo decía Montesquieu, ¿no? Todo hombre que tiene poder va a actuar con este hasta el límite que se le imponga. Entonces, naturalmente, el ser humano y las instituciones públicas ejercen un poder y por ende es necesario poner a este poder ciertos límites. Si caemos en la cuenta de la administración pública, el ejercicio de poder se mueve por un principio de legalidad, ¿no? Los límites de actuación de toda institución pública están asociados a los límites que nos pone preestablecidamente una norma. Claro, incluso si hablamos de discrecionalidad al momento de ser gestor público, de ser servidor público, esta discrecionalidad viene preestablecida por una norma.
Entonces es muy importante caer en ello. Una vez que la sociedad en su origen otorga al Estado esta función, también le reconoce una serie de funciones adicionales, ¿no? Ve que es necesario que el Estado tenga una actividad ordenadora, una actividad de prestación, una de fomento, ¿no? Actividades inspectivas o de vigilancia, actividades de solución de controversias, que podemos advertir en ciertos o en entidades de la administración pública y del Poder Ejecutivo, ¿no? Es importante que el Poder Ejecutivo establezca para ciertos asuntos de relevancia, donde el interés público es sumamente relevante, esta actividad de resolver controversias entre administrados, entre entidades y administrados, ofrece también una garantía. Hablemos también de una actividad sancionadora reconocida pues en un número importante hoy de entidades públicas que lo que hacen es, en primer lugar, entender si es que los administrados de ciertos sectores u actividades realizan estas acorde al ordenamiento. Y por ende, a partir de estas actividades se les otorgan competencias y facultades para lograr el fin que les ha sido otorgado, ¿no? Todo esto se busca en atención al bien común, que debe responder al interés público. Y, ponemos y está aquí interés público entre, digamos, interrogantes, porque es importante decir que es uno de los conceptos camaleónicos del derecho administrativo, ¿no? No tenemos un concepto que, digamos, desarrolle todos los límites y alcances de este bien o este concepto central de la administración pública, pero que conforme se van estableciendo las necesidades del Estado y los alcances del Estado, eh, va dotándose de mayor concreción, ¿no? Cuando aterricemos en el tema de sectores, vamos a ver que el interés público aterriza y se concreta con mayor facilidad. Vemos hoy también que nuestro Estado ha visto la importancia de establecer a nivel de principios que, por ejemplo, el interés público sea fundamental. Debemos decir con vergüenza que uno de los principios que han sido incorporados recientemente a la norma general del procedimiento administrativo general nos dice que el funcionario público debe ejercer, ¿no?, el poder que le ha sido dado como administración pública en pro del interés público y no de intereses particulares, ¿no? Esto está a nivel de principio, lo vemos con, debo decirlo con vergüenza, porque esto está, digamos, preentendido, pero la práctica administrativa ha hecho que sea necesario ponerlo a nivel de principio. Tenemos pabellones en penales llenos de funcionarios públicos a nivel regional o local que hicieron uso del poder y las funciones que les han sido reconocidas por el Estado, distintas al norte del bien común y la consecución del interés público, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, decíamos, no es tanto preguntarnos qué es administración pública, qué es entidad, sino antes reconocer qué es función administrativa. La siguiente, por favor. Y para esto es importante hacernos una serie de preguntas. ¿Qué supone la función administrativa? Y aquí sí hay que desagregar dos asuntos, ¿no? En un primer momento, el Estado debe gestionar las actividades y servicios que como tal debe desarrollar y garantizar respecto a la ciudadanía. Y hacer uso de estas actividades y servicios destinadas a cumplir la satisfacción de intereses comunes, en este caso el interés público. Con esto no estamos diciendo que cada procedimiento administrativo o cada requerimiento que un administrado hace a la administración pública no tenga intrínsecamente un interés individual. Cuando uno va a inscribir a su hijo a registros o digamos, a registro nacional y lleva la partida, la huellita del niño recién nacido, está llevando un interés particular, desde luego, ¿no? Como padres tenemos el interés de que nuestros hijos sean registrados y con ello puedan acceder a ciertos derechos, educación, salud. Este interés particular tiene detrás un interés público mayor, ¿no? Tal vez el reconocimiento de un derecho de desarrollo, un derecho de ejercer la ciudadanía, ejercer sus derechos como ciudadano, y por ende el interés público subsume o está por encima de cada uno de estos intereses particulares que motivan las actividades y servicios que el Estado lleva hacia adelante, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo es que se ejerce?
Y naturalmente, cuando las administraciones tienen una relación con los administrados o la ciudadanía, ejercen personalidad jurídica y establecen una relación particular con el administrado, una relación jurídica en donde hay reglas preestablecidas. Bien nos diría, por ejemplo, el principio de confianza legítima en el marco de los procedimientos administrativos, cómo es que funcionan las reglas y cómo es que los administrados saben desde ya, al inicio de un procedimiento, cuál va a ser el resultado, cuáles son las reglas de esta relación, que esta relación va a generar, ¿no? O debe respetarse. Y por otro lado, es importante tomar en cuenta cómo es que la función administrativa se concretiza, para no hablar solamente teoría. Y claro, las administraciones, las entidades públicas concretizan la función administrativa a través del ejercicio de competencias dadas por ley, ¿no? Y funciones que podemos clasificar en ejecutivas, hacer, normativas, regular, resolutivas, valga la redundancia, resolver. Entonces, a través de este tipo de funciones es que la función administrativa aterriza en la realidad. Y las entidades inciden sobre los administrados sus derechos, intereses y obligaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, el ejercicio de función administrativa naturalmente recae en la administración pública. No voy a incidir mucho en la forma de identificarla. Hay distintos métodos de identificación de administración pública. Algunos dicen todo el Estado, ¿no? Menos el núcleo del Congreso, el Parlamento propiamente, que ejerce función legislativa, y el núcleo del Poder Judicial, que también ejerce solamente función jurisdiccional. Podemos hablar de todo el Estado entonces, más el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Y también el Consejo o el órgano administrativo del Poder Legislativo. Todo esto compone, digamos, el concepto propiamente de administración pública. Pero bueno, el artículo primero del título preliminar del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos hace una aproximación de qué es entidad pública. La siguiente, por favor. Voy a regresar sobre esta, o bueno, brevemente voy a decir que la función administrativa, como hemos dicho, es transversal a los niveles de gobierno. La siguiente, por favor. Y a las funciones ejercidas por cada uno de los poderes, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una resolución de INECOP interesante, en donde, digamos, se hace tras el análisis de una cuestión, en este caso entre empresas prestadoras de energía y electricidad, hace un, digamos, desarrollo interesante de cuál es la potestad regulatoria de la administración pública, ¿no? Y allí desarrolla un poco más de función administrativa, ¿no? Es una resolución en donde he visto que hay un desarrollo interesante de función administrativa y que también nos desarrolla un poco más el tema de la organización administrativa y cómo es que la función administrativa se expresa en la realidad, ¿no? Pocas resoluciones tienen ese nivel de detalle, las dejo aquí. He compartido también el íntegro de la resolución, así que si es que alguno de ustedes no ha tenido acceso a ella, por favor, puede solicitarla al final y yo encantado de alcanzarlos. La siguiente, por favor. Entonces decíamos que el concepto de, la siguiente, el concepto de entidad pública estaba digamos, nuestra norma general había desarrollado dentro del ámbito de aplicación de la ley qué debíamos entender como entidad de la administración pública, ¿no? Digamos, hace un listado donde naturalmente el Poder Ejecutivo está, incluyendo el Ministerio y organismos públicos. Organismos, digamos, de forma general, organismos también autónomos, ¿no? Que han sido, que, digamos, en su número alcanzan un número importante y que constitucionalmente también han sido, digamos, reconocidos, ¿no? Entre ellos, pues, el Banco Central de Reserva, el Consejo Nacional de Magistratura, RENIEC, OMP, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El Tribunal Constitucional. Pero también veamos, reconoce como entidades al Poder Legislativo y Poder Judicial, bajo la lógica de la transversalidad de la función administrativa. Gobiernos regionales y locales, como no, organismos a los que la Constitución Política y las leyes confieren autonomía, estos que hemos señalado como organismos autónomos hace un momento, demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales. Y es importante en este numeral recordar que existe una ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Donde, digamos, están desarrollados y reconocidos
a su vez clasificados, cada uno de los organismos públicos que existen dentro de la estructura del Estado. Y así podemos reconocer que dentro de los organismos públicos hay una distinción entre organismos públicos ejecutores, que son una suerte de entidades que cumplen pues funciones específicas en el desarrollo de sus actividades, y organismos públicos especializados, ¿no? Digamos, organismos públicos ejecutores, tenemos pues al CONADIS, OCE, ¿no? SENASA, el INC, Defensa Civil, ¿no? Y son organismos que cumplen funciones determinadas y que para ello les han sido dadas una serie de funciones ejecutivas propiamente, ¿no? Y por otro lado tenemos organismos públicos especializados, como decía, que se subclasifican en organismos reguladores, 4 organismos reguladores que tienen, digamos, como entidades un bagaje o en todo caso una suerte de funciones, competencias y potestades bastante complejos y relevantes, ¿no? Los organismos reguladores, sabemos, no solamente ejercen función de resolución de controversias, no solamente norman, sino también resuelven y tienen, digamos, la función de resolver digamos, conflictos entre los usuarios y las empresas prestadoras, tienen también una función tarifaria reconocida y por ende son los llamados a establecer cuáles son las tarifas que las empresas prestadoras deben aplicar en quinquenios en adelante. Y también tienen un rol supervisor y sancionador importante en reconocerlas. Entonces los organismos reguladores son una de las entidades que tienen el mayor, entiendo, número de funciones y potestades reconocidas, ¿no? Y por otro lado tenemos organismos técnicos especializados, que naturalmente por la función y el origen, así como potestades, facultades y competencias que les han sido reconocidas, son realmente unas entidades que cumplen un rol y ejercen actividades de mucha complejidad y especialización técnica. Tenemos a LANA, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los temas de agua, la Autoridad Portuaria Nacional, que por ejemplo se encarga de ver todo el tema de puertos, SUNAT, ¿no? INGEMET, CERFOR y el propio INDECOPI, ¿no? Pero ¿quiénes más deben ser reconocidas como entidades, digamos, reconocidas como entidades de la administración pública? Y aquí también debemos caer en la cuenta de que existen personas jurídicas que no tienen inicialmente una naturaleza pública, pero que por el hecho de prestar servicios públicos son reconocidas como entidades al momento, por ejemplo, de hablar de procedimientos de reclamación, ¿no? Cuando uno establece una reclamación contra Sedapal, contra una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones, inicia un procedimiento administrativo en donde este tipo de empresa prestadora, si bien es una empresa bajo un régimen privado, el hecho de prestar servicio público y estar en el marco del procedimiento la hace una entidad pública en primera instancia, entre comillas, entidad pública, ¿no? Y es que a este tipo de personas jurídicas se les reconoce pues esta calificación en este tipo de procedimientos y ejercen función administrativa, ¿no? Ahora hay supuestos en donde claramente la norma habilita la delegación o autorización por parte del Estado de competencia, ¿no? A otros privados. Era recurrente que, digamos, cámaras de comercio al interior del país ejercieran función administrativa para asuntos puntuales a través de la delegación que el Estado ejercía, ¿no? Es importante recordar y tomar en cuenta este artículo en el título preliminar de la norma general, y sobre todo estos dos numerales, ¿no? En donde uno tenemos un desarrollo de entidades que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo nos describe y desarrolla con mucha precisión, y también personas jurídicas que, ya sea por delegación o por la naturaleza del servicio que prestan, también son reconocidas como tales, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, por un lado tenemos y debemos comprender cuál es la calificación de entidad, qué características, cuál es el listado que nuestra legislación y nuestro ordenamiento establecen como
concepto de entidad, pero también es importante caer en la cuenta de cuáles son las características que la administración pública tiene, ¿no? Como una especie, como una estructura en nuestra realidad jurídica que actúa de forma muy diferente respecto de otros poderes, ¿no? Y es que a través de la creación, modificación y extinción de los actos unilaterales que las administraciones emiten, ellos tienen el poder de hacer ello con la sola voluntad. Y sola voluntad, claro, enmarcados en el ejercicio de las potestades, facultades y prerrogativas que les son reconocidas por leyes previamente, ¿no? Ahora, es importante también reconocer en las administraciones públicas el poder de la autotutela. Autotutela que le permite a la administración pública ejecutar de oficio sus propias decisiones sin necesidad de recurrir al Poder Judicial para esa tarea, ¿no? Eh, el común de los mortales, ¿no? Cuando queremos hacer oponible o ejecutar derechos que nos han sido reconocidos y sobre los cuales hemos generado una discusión en el tiempo, debemos recurrir a la fuerza de la autoridad jurisdiccional o pública para poder hacer cumplir las decisiones que nos, digamos, favorecen, ¿no? La administración no tiene las herramientas importantes para hacer cumplir sus decisiones, siempre y cuando estemos hablando de actos administrativos en los que haya intrínsecamente una obligación de hacer, no hacer y de dar. Y también cuando las administraciones imponen en los administrados una serie de conductas que estos deben cumplir a propósito del cumplimiento de los regímenes de obligaciones que les son reconocidos, ¿no? Entonces, las administraciones tienen por un lado la autotutela declarativa. A nadie le queda duda de que cuando una administración emite un acto administrativo, este tiene una vocación de cumplimiento. Y tiene, por otro lado, una autotutela ejecutiva o una ejecutoriedad que le permite a la administración hacer uso de las herramientas necesarias para, en la realidad, cuando un administrado no quiere cumplir con las decisiones de esta, hacérselas cumplir, ¿no? Y tenemos los mecanismos de ejecución forzosa, tenemos todo un régimen legal para digamos, que las administraciones ejecuten coactivamente sus decisiones y así lo hacen. Los bienes de la administración pública están sometidos a un régimen especial. Podríamos hacer un curso completo de bienes estatales. Vemos que las administraciones y las entidades del Estado no pueden hacer uso de sus bienes como lo hacemos cualquier privado. Y de igual forma, el tema de la contratación, ¿no? Son cada vez más usuales los contratos y, digamos, hay una discusión de la huida del derecho administrativo y el retorno del derecho administrativo cuando hablamos de la administración pública contratadora, que es parte de una contratación, y que naturalmente, si bien funge de una suerte de ente privado que puede generar una voluntad a través del contrato, está pues adscrita a una serie de procedimientos de licitación, concursos y subasta, y también retiene una serie de prerrogativas que la ponen en una posición preferencial en los contratos que pueda celebrar, ¿no? La administración también no puede formar libremente su voluntad, ¿sí? Si tiene una incidencia en el derecho de un administrado, tiene una decisión que incide en las obligaciones o en los intereses de este, necesariamente debe existir una norma preestablecida, pero también debe existir un procedimiento de carácter formal sobre el cual la administración se debe ceñir para poder llevar adelante el acto con los elementos de validez que corresponden, ¿no? Entonces, cada una de estas características nos modelan no solamente el concepto de administración pública, sino que nos sirven para reconocer cuándo es que hablamos en la realidad de entidades de la administración, ¿no? La siguiente, por favor. Es importante, ya cuando estamos hablando de gestión pública, reconocer y, digamos, caer en la cuenta de tanto ministerios y sectores, ¿no? Más adelante vamos a hablar también de sistemas administrativos, pero es una suerte de cómo es que el poder público se ordena desde la perspectiva y la necesidad de responder a los intereses públicos que son importantes para el Estado, ¿no? La siguiente, por favor. Y para hablar de sectores y cómo es que surgen, ¿sí?
vamos a tomar en cuenta este libro. No sé si han tenido la mayoría de ustedes la oportunidad de leer este libro. Probablemente El Señor de las Moscas y La Granja de George Orwell son dos fábulas sobre el poder y los sistemas políticos sumamente interesantes, ¿no? Fábulas que a través de una historia nos hacen reflexionar profundamente de lo que hablamos cuando hablamos de Estado, poder político, organización del Estado y sectores, ¿no? Entonces, es interesante porque a través de esta historia vamos a poder aterrizar a cómo es que el Estado, digamos, modela los sectores de su realidad, ¿no? Y de su poder público. Esta historia habla de un grupo de niños que están dentro de un avión. Y digamos, no voy a spoilar la historia, pero sí voy a hacer uso digamos, de la sinopsis, ¿no? Para que ustedes puedan entender un poco hacia dónde queremos ir. El tema es que este grupo de niños aterriza, o bueno, de emergencia, o se estrella en una isla, ¿sí? Y como todo Estado, ante la muerte de todos los adultos, este grupo de niños, para garantizar su supervivencia en esta isla, se organiza. Entonces, parecemos retornar a este esquema que vimos inicialmente de autoría del doctor Kairan Popper, en donde hay una sociedad, ¿no? Conformada por un grupo limitado de personas que tienen intereses comunes y por ende se organiza y establece una suerte de Estado con reglas definidas. Lo primero que ellos hacen es establecer un consejo, hacer una elección de quiénes son aquellos quienes podrían llevar adelante a este grupo de niños, ¿sí? Y les otorgan poderes, competencias, potestades y facultades a cada uno de ellos. Pero ¿cómo lo hace? Identificando sus necesidades. Necesidades que tienen detrás este concepto fundamental en Derecho Administrativo y Gestión Pública, el interés público. ¿Cuál es el interés público de este grupo de niños en ese momento? Bueno, en primer lugar, garantizar que nadie se muera de hambre, ¿no? Y por ende establecen un sector o un encargado de generar y garantizar que el grupo de niños acceda a los recursos de la isla. Si esta isla, ¿sí? Si fueran ellos los únicos en la isla, probablemente el sector seguridad no sea algo importante. Pero en la historia los niños, digamos, descubren que en la isla no están solos. Y ante esa situación establecen como un interés público de esta colectividad el que haya un grupo que garantice la seguridad de la totalidad de niños. Y por ende establecen como un interés público la seguridad. Surge un sector a través de un representante que lo que hace es garantizar la seguridad del grupo y se destinan una serie de recursos para ello. Esta historia, que puede ser anecdótica, puede, digamos, llenarnos de literatura muy interesante, tiene profundamente una explicación de cómo es que surgen los sectores y los ministerios en la realidad de cada pueblo. Y cómo es que el interés público se aterriza en las necesidades del momento. Digo del momento, la siguiente, por favor, porque podemos dar una mirada a cuáles son las necesidades e intereses públicos de la región. Vemos que en Argentina, en su momento, no sé si hasta ahora se mantenga, hay un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ¿no? Y así si revisamos las carteras y ministerios de cada país, solamente hablemos de América del Sur, vamos a caer en la cuenta de que cada estado tiene dentro de sus prioridades e intereses públicos distintos matices, ¿no? Un Ministerio de Desarrollo Social, Argentina también, un Ministerio de la Juventud, me parece que esto es de Colombia, en la India un Ministerio de la Felicidad, ¿no? Y vemos también, digamos, que la creación de ministerios no ha sido ajena a nosotros. La siguiente, por favor. Dentro de lo muy reciente, digamos, entre comillas, ¿no? El año 2008 se creó el Ministerio del Ambiente. Claro, no es que a partir del 2008 el Estado tuviera recién como un interés público el medio ambiente, no, naturalmente no. Existían otros organismos dentro de la estructura del Estado que cumplían esa función. Sin embargo, a partir de ese año, digamos, obedeció también una serie de decretos legislativos y de la necesidad de, digamos, formular una política nacional mucho más sólida en el tema de ambiente, lo que hizo de que la creación del ministerio se generara a través de este decreto legislativo, ¿no? Que aprobaba la ley de creación y organización y funciones del Ministerio del Ambiente. Entonces, esto abrió, naturalmente,
de forma vertical una estela de organismos, organizaciones, entidades públicas que bajo la luz del faro que constituía, faro rector que constituía el Ministerio del Ambiente, se empezaron a organizar una serie de competencias, definiendo en el sector competencias, no siempre de forma pacífica, entre las entidades, respondiendo a la pregunta qué hacía cada una de ellas en pro del interés público medio ambiente. La siguiente, por favor. Estos son los ministerios, ¿sí?, que actualmente componen Estado. Cada uno representa un interés público de plena preocupación por parte del Estado, y cada uno de ellos compone y es un ente rector en el sector, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el sector trabajo, justicia, educación, hay una serie de entidades que componen el sector y que actúan, ejercen función administrativa, gestionan recursos y servicios en pro de ese interés público. Digo una estela vertical, porque vamos a ver que a diferencia de los sistemas administrativos, en donde es horizontal el desarrollo del sistema administrativo, aquí lo que hacen es desarrollar las herramientas desde el ente rector, que viene a ser el ministerio, al resto de entidades que componen el sector y que se agrupan de forma vertical a este ente, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces los ministerios, naturalmente como entidades públicas, tienen una alta dirección en donde se define la política y se ejecuta la política que el gobierno establece. Órganos de control institucional que vamos a ver, si bien son órganos órganos dentro de la entidad, obedecen a un sistema mayor y transversal al Estado que goza de autonomía. Órganos de administración interna, que vamos a ver son en su mayoría, digamos, componen y garantizan el adecuado funcionamiento y existencia del ministerio, ¿no? En su mayoría emiten también actos de administración interna, y órganos de línea que proponen, ejecutan las políticas públicas y funciones sustantivas a cargo de la entidad, ¿no? Hay direcciones, pues, de generación normativa, direcciones que establecen directivas que en el sector serán, digamos, las pautas a través de las cuales se conseguirá el interés público que, digamos, preocupa al sector, ¿no? La siguiente, por favor. Y decíamos, cuando hablamos de un sector, hay un ente que funge de cabeza y debajo del cual se van agrupando cada una de las entidades. Pero en el caso de sistemas también hay un ente rector, pero no es un desarrollo estanco a través del sector, sino más bien es transversal a todo el Estado. Y vamos a ver qué tipos de sistemas administrativos existen, ¿no? La siguiente, por favor. Inicialmente, cuando hablamos de sistema administrativo, naturalmente vamos a hablar de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, ¿no?, mediante los cuales se organizan ciertas actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas las administraciones o entidades que componen el Estado, ¿no? Y es que son necesariamente actividades que garantizan la supervivencia y el correcto funcionamiento de estas. La siguiente, por favor. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿sí?, que existen una serie de sistemas administrativos. Por un lado tenemos aquel sistema que se encarga de la gestión de recursos humanos a lo largo de todas las entidades, ¿no?, y que tienen un ente rector en PCM y Servir, ¿no? Y a partir de este organismo se establecen las directivas a través de las cuales todas las entidades públicas desarrollarán y ejercerán la función o la gestión de recursos humanos, ¿no? Y aquí se pueden establecer una serie de precedentes. Servir, hoy con esta polémica que ha surgido a través de la eliminación del CAS, ¿no?, también ha establecido una posición en torno a ello, ¿no? Y hay un análisis a partir del gobierno nacional de cuál es la implicancia de este tipo de decisión, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del sistema administrativo de abastecimiento, también tenemos en el MEF y el OCE, digamos, dos organismos importantes al momento de establecer cómo es que las administraciones
acceden a recursos. Presupuesto público, un elemento importantísimo y tal vez uno de los más importantes al momento de hablar de gestión y de ejercicio de función administrativa. Ninguna entidad puede hacerlo si es que no cuenta con los recursos, y a partir de la asignación del tipo de recurso y de la cantidad de recursos, es que cada una de las entidades pueden establecer sus metas y además planificar y garantizar si van a cumplir con todas sus funciones, ¿no? Es interesante ver cómo algunas entidades ven corto el presupuesto al momento de, por ejemplo, ejercer sus actividades de fiscalización porque no hay recursos, y otras no ejecutan un presupuesto público en el tiempo y más bien hacen devoluciones. Entonces, esto nos lleva también a repensar pues, el sistema administrativo de presupuesto público y ver cómo es que se podría otorgar de forma adecuada en cuanto a una ejecución de gasto eficiente, pero sobre todo eficaz, ¿no? Endeudamiento público, tesorería, contabilidad, defensa judicial del Estado. Muchas veces también han surgido a lo largo de los distintos gobiernos una serie de discusiones, ¿no? En cuanto a la autonomía de la defensa judicial del Estado, pero también es un sistema administrativo que importa, porque a través de esto se garantiza, pues, el hecho de defender ante el Poder Judicial los intereses del Estado y abocarse a un interés público, ¿no? Control. Vemos que la mayoría de entidades públicas cuentan con una oficina de control institucional que obedece a un sistema mayor en donde el ente rector es Contraloría de la República. Y modernización de la gestión pública. Vemos hoy que, por ejemplo, este sistema ha tenido y viene teniendo mayor presencia incluso en la norma general de procedimiento administrativo general, ¿no? Estableciendo un procedimiento de simplificación administrativa o de modernización a través, pues, de crear procedimientos administrativos estandarizados, ¿no? La presencia de PCM como ente rector de este sistema administrativo ha sido muchísimo mayor en las recientes al 2019, incorporaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo General, y, digamos, se ha hecho un trabajo mayor en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, como decía, ¿cómo reconocer la diferencia entre un sector y un sistema administrativo? Bueno, por un lado, la verticalidad del desarrollo a través del ente rector, que es el ministerio, y por otro lado, el desarrollo transversal a lo largo de la administración pública, también de un ente rector, pero de que organiza y, digamos, establece el correcto funcionamiento de un sistema que está presente en toda la administración pública, ¿sí? Y que generalmente está asociado al correcto funcionamiento y defensa del Estado, ¿no? La siguiente, por favor. Otro tema importante a tomar en cuenta es la competencia. La siguiente, por favor. Reconocer que la mayoría de entidades pueden ser también calificadas como organismos, que dentro de estos organismos hay una serie de órganos que pueden tener igual jerarquía o diferente jerarquía, ¿no? Cuando modelamos un procedimiento administrativo, podemos reconocer que hay procedimientos administrativos en donde hay un solo órgano, ¿no? En procedimientos administrativos que no están sujetos a un superior jerárquico, y por ende el órgano que emite la decisión final funge de único competente. Distinto es cuando nos caemos en la cuenta de procedimientos recursivos, donde, claro, la organización de esta entidad nos va a llevar a órganos de primera instancia y de segunda, algo muy básico, ¿no? Pero al momento de ejercer competencia, vamos a ver que el ejercicio obedece a un tema de materia, temas territoriales, jerárquico, que es algo muy presente en la administración pública, y de fraccionamiento. Digo de fraccionamiento porque cada vez es más usual hablar de procedimientos administrativos complejos, donde la participación de entidades públicas es muchas veces compartida, ¿no? Digo compartida porque etapas del procedimiento son llevadas adelante por distintos, ya sea órganos o incluso organismos, ¿no? Y esto hace que los procedimientos y los objetivos propios de los procedimientos sean cada vez más complejos. La siguiente, por favor. Uno de los temas que no es nada pacífico es la competencia.
Cuando los sectores surgen, como surgió en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, hubo la necesidad de, en el sector, establecer con claridad qué competencia ejercía cada organismo y dentro de ellos cada órgano. Entonces, el concepto de competencia administrativa no es nada pacífico. Surgen momentos de oscuridad, momentos de mala interpretación. Entonces, hay la necesidad de que nuestro ordenamiento responda a los conflictos de competencia, la siguiente por favor, y por ende ha establecido una serie de autoridades llamadas a resolver estos conflictos de competencia. Ojo, puede parecer obvio, pero muchas veces me han venido consultas, digamos, he recibido correos en donde me refieren un conflicto de competencia, ¿sí? Y caigo en la cuenta de que el órgano que reclama competencia es superior del otro respecto al cual le hace la reclamación, ¿no? Los conflictos de competencia se dan únicamente entre organismos y órganos de la misma jerarquía. No hay conflicto de competencia entre un órgano superior y uno inferior, porque el superior es finalmente quien decide. Pero estos supuestos, por ejemplo, dos órganos en una misma entidad que tienen la misma jerarquía, dos direcciones dentro de un ministerio, en la misma jerarquía. Entonces allí el superior jerárquico común o titular de la entidad, despacho ministerial, es quien decide. ¿Qué pasa si los dos son entidades o organismos de un mismo sector? El responsable del sector, generalmente el ente rector, que viene a ser el ministerio. Autoridades del Poder Ejecutivo, y aquí también entidades del Poder Ejecutivo, que estén adscritas a PCM. Es PCM quien resuelve, ¿no? Y otras entidades propias de la estructura del Estado. Vamos a ver un caso más adelante, en donde la Constitución y las leyes establecen quién es el competente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el caso en donde el Tribunal Constitucional resolvió este conflicto de competencia entre el OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones con la franja electoral. Estamos en un supuesto en donde la Constitución y las leyes establecieron quién era el competente. La siguiente, por favor. ¿No? Aquí tenemos a Proinversión, Yosinermin, un regulador y otro tipo de entidad. Sí, exactamente, esa de ahí. Y fue aquí que PCM quien resolvió, ¿no? Autoridades ¿no? Que tienen, podríamos decir, igual naturaleza, ¿no? La siguiente, por favor. Dos direcciones. Y aquí tuvo que resolver el Ministerio de Cultura. La siguiente. Es importante recordar, y vuelvo aquí un poco por el tiempo, que hay que reconocer que dentro de nuestra realidad también hay niveles de gobierno. La siguiente, por favor. Y vemos que cada uno de ellos goza de autonomía y hay una, digamos, disposición constitucional de que cada uno de estos gobiernos a través de los niveles adecue, ¿sí?, sus planes a la Constitución, las leyes y las políticas nacionales, ¿no? Sin embargo, la siguiente, por favor. Debemos reconocer que les ha sido otorgado a los gobiernos regionales y locales un poder muy importante al momento de ejercer autonomía y jurisdicción respecto de los territorios que representan, ¿no? Y otra herramienta importante a tomar en cuenta es que, a diferencia de otras realidades, este tipo de gobiernos dan ley a través de las ordenanzas. Entonces, estas ordenanzas tienen mayor jerarquía que las leyes nacionales, igual jerarquía que las leyes nacionales, inferior jerarquía, o es que más bien no debemos leer a través del principio de jerarquía la relación que este tipo de normas deben tener con aquellas que emite el gobierno nacional. Esta pregunta, que es importantísima al momento de hablar de la relación y de la gestión, ejercicio de la función que le he reconocido a los distintos niveles de gobierno, ¿sí?, es respondida a través de esta sentencia que es llamada de hoja de coca. Para contarles rápidamente de qué trata esta sentencia, la siguiente, por favor. En este proceso participaron
la presidencia de la República contra la presidencia de los gobiernos regionales de Huánuco y de Cusco. Participaron también el Defensor del Pueblo, participaron 31 congresistas, y hubieron entidades mencionadas como fue ENACO, De Vida, el Congreso, INC, la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional inclusive. Proceso sumamente complejo e interesantísimo. ¿Sobre qué versaba? La promoción, ¿sí?, en la generación y comercialización de la hoja de coca, dada a través de ordenanzas emitidas por el gobierno regional de Huánuco y el gobierno regional de Cusco. A pesar de que existía una política nacional de control y erradicación de cultivos ilegales de la hoja de coca. Es interesantísimo porque los gobiernos, ya sean de Huánuco o de Cusco, fundamentaron su posición ante el Tribunal Constitucional a través de derechos fundamentales tan fuertes como el derecho a la identidad, el derecho al correcto desarrollo y de la diversidad cultural, e incluso el derecho al trabajo, ¿no? Y por otro lado, la Presidencia de la República fundamentó su posición en torno a el ejercicio de competencias y digamos, garantías desde el Poder Público Nacional. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué consideraciones se desarrollaron en esta sentencia? Niveles de gobierno, muchas de las cuales hemos discutido el día de hoy, hemos conversado el día de hoy. Niveles de gobierno, estructura del Estado, interés público, la importancia del principio de legalidad, el ejercicio de competencia y cómo deben interpretarse las fuentes que componen el derecho administrativo y en realidad el derecho en general en el ejercicio y gestión del poder público. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer que el poder ejecutivo, así como los poderes distintos en los niveles de gobierno inferiores, hay una suerte de uso y ejercicio de competencias, ya sean exclusivas o compartidas, y el establecer la política nacional sobre ciertas materias constituía competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. La siguiente, por favor. Entonces, el Tribunal Constitucional desarrolla la sentencia, llevándonos a la reflexión de qué significa hablar de un Estado unitario y descentralizado, de cómo es que los gobiernos regionales y locales ejercen autonomía, que no es lo mismo que autarquía, a través de una serie de principios como lo son la cooperación y lealtad regional a o a las directivas que el gobierno nacional establece a través de la política pública. El respeto a la Constitución y las leyes como fuentes por parte de los gobiernos regionales, ¿sí?, y el adecuado ejercicio de competencias en el reconocimiento de competencias exclusivas y compartidas. En derecho administrativo, gestión pública, la evaluación de las normas no debe darse únicamente desde una perspectiva de jerarquía, sino además una perspectiva competencial. Es decir, reconocer no solamente la jerarquía de la norma que se emite, sino cuál es la competencia que en el orden nacional del poder público establece cada nivel de gobierno, cada entidad, cada órgano dentro de los organismos que componen la estructura del Estado. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, hay un interesante desarrollo en cuanto al principio de unidad, taxatividad en cuanto a si la competencia no ha sido dada al gobierno regional, entonces es ejercida por el gobierno central, la importancia de la descentralización como un proceso progresivo en donde se asignan competencias y recursos. Este mes hemos podido ver, o entre el mes anterior y este mes, cómo es que ministerios delegan ciertas competencias a los gobiernos regionales y locales en ciertas materias vinculadas al tema de educación, temas de medio ambiente, como una perspectiva del Estado para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de competencias por parte de esos niveles de gobierno, ¿no? Y cómo es importante también establecer control de órganos centrales vinculados a dicha actividad, cuál es el rol de la Contraloría, ¿no? Pero buscando que en algún momento, esperemos no lejano, exista un adecuado autocontrol por parte de estos niveles de gobierno y no estemos hablando hoy de situaciones en donde no hay una ejecución de gasto adecuado, alcaldes y regidores pues que son llevados a la cárcel por malversación de fondos o decisiones contrarias al interés público. Es algo que debemos ver con vergüenza. Una vez
solo para comentarles rápidamente una anécdota. Al momento de pasar en un aeropuerto en la ciudad del Cusco, uno ve pues la lista de requisitorio de personas requeridas por la justicia y las recompensas, y la mayoría son funcionarios públicos, alcaldes de distrito, alcaldes o gobernadores regionales, ¿no? Entonces es algo que debe llamarnos también una reflexión y desde luego a asumirlo con vergüenza y nada de gracia, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el ejercicio adecuado de la autonomía, cuando hablamos de un Estado unitario y descentralizado, un gobierno regional que crea norma, ¿sí? Que puede ejercer poder, sí, pero limitado a la Constitución y la ley. Más aún considerando que tiene herramientas como la ordenanza, que tiene rango legal, o, digamos, ejercicio de funciones que cada vez se parecen más al gobierno central. Bueno, esta han sido algunas consideraciones, algunos elementos que he querido compartir el día de hoy. Reiterarles mi agradecimiento, ¿sí? Por haber participado de esta conferencia. Espero haber sido sumamente claro y quedo, en todo caso, llano a cualquier solicitud, consulta a través del correo o, digamos, a cualquier pedido de bibliografía o de casos que ustedes requieran. Y por favor vean en mí el apoyo académico que requieren, ¿no? Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, en caso no hay preguntas, como les dije, quedo atento a los correos que puedan llegar y bueno, agradecer nuevamente al ICJ por la invitación, desearle una buena noche a todos. Gracias.